seré sincero, no estoy tranquilo. Y abrí los ojos, no estoy dormido. Déjame solo que no es contigo, esto es conmigo y está metido. Ahí en el fondo sigue escondido. Yeah. No malentiendas mis intenciones. Sé que no entenderás las razones. Ya lo intenté con tantas canciones y explicaciones. No sé cómo hacer que esto funcione. Te lo digo por experiencia. No será suficiente la paciencia para quedarte al lado. Y te lo digo como advertencia, para que no sufras las consecuencias de estar al lado. De estar al lado. Ya sé que está desordenado el cuarto, ya sé que me olvidé que era tu santo, ya sé que me dijiste que no era para tanto. La pregunta es hasta cuándo y no sé qué hacer. Quiero mantener el contacto, tal vez si me das unos meses cambio, porque de verdad quiero. Sin embargo estoy atado y programado a decepcionarte una y otra vez. Ya ni siquiera sé si es por amor, ya ni siquiera sé que no te vas, o solamente esto lo pienso yo. Ya ni siquiera me he quedado atrás, muy atrás. Te lo digo por experiencia, no será suficiente la paciencia para quedarte al lado. Y te lo digo como advertencia, para que no sufras las consecuencias de estar al lado. Te lo digo por experiencia, no será suficiente la paciencia para quedarte al lado. Y te lo digo como advertencia, para que no sufras las consecuencias de estar al lado. Buenas tardes, otro miércoles más de encontrarnos para compartir saberes, experiencias, para aprender los unos de los otros. Sabemos que la asociación la hacemos todos y acá tenemos al queridísimo Mariano de Murias, que hace mucho que acompaña a la asociación, pero hoy viene con tonada inglesa porque viene representando al Hospital Británico de Buenos Aires y no viene solo, porque paliativos no lo hacemos solo, viene con su equipo. Le agradecemos a todos los que se están sumando para un tema que creo que es interesantísimo en el desafío de la atención paliativa y los cuidados paliativos. Gracias por estar, gracias por sumarse, gracias por asociarse, gracias a todos. Y ahora nuestro locutor y organizador estrella, Gonza, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos, a todas. No tanto, como dice Lili, un servidor de la asociación nomás, que le pone la mayor intención posible. Lo que hacemos bienvenidos. todos, le ponemos lo mejor de nosotros. Hacemos lo mejor que podemos. Hola, bueno, muchas gracias por estar todos hoy acompañándonos una vez más, ya en el cuarto Ateneo Interinstitucional de nuestra asociación. Como adelantaba un poco Lili, el encuentro que nos convoca hoy es identificación temprana del paciente frágil, en qué se basa la importancia de su diagnóstico, además del doctor Mariano de Muria, ya famoso, que si no lo era hasta ahora, se hizo con la presentación de Lili. Van a acompañarnos el doctor Agustín Montes Onganía y la doctora Liz Vaca Flor Centeno, que son parte del programa de cronicidad avanzada y cuidados paliativos del Servicio de Clínica Médica del Hospital Británico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, agradecerles de nuevo a todos. Hola Mariano, Agustín, Liz.
Nos escuchamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Un poco la idea, Mariano, primero va a introducir un poco el recorrido que tuvimos en el hospital con los cuidados paliativos y después sí la presentación. Si quieren, ya comparto. No sé si ahí se ve bien. Perfecto. Perfecto. Sí, está, Gus. Bueno, Bueno, buenas Mariano. tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y a la gente organizadora de los comités interinstitucionales por invitarnos, por permitirnos hoy compartir con ustedes este tema que nos preocupa mucho y nos preocupa cada vez con más importancia. La fragilidad es una entidad adoptada de la geriatría, de la medicina geriátrica, como hablábamos con la presidenta hace un ratito, que nos aporta la posibilidad de entender al adulto mayor y también, como van a ver, a algunos jóvenes también, nos permite bucear en el cuerpo de la persona y sacar datos no vistos en la superficie que nos ayuda a interpretar de una manera más profunda la capacidad que puede llegar a tener esa persona para afrontar situaciones de estrés para ese sistema, para ese organismo. Es una entidad que se la propone en tratados de geriatría y en algunos artículos como un estado de prediscapacidad y de vulnerabilidad para sufrir outcomes negativos, eventos malos o indeseables. La próxima. Quería comentarles también que la importancia de la medición de la fragilidad nos permite a nosotros asesorar a los profesionales que trabajan con nosotros en la atención de los pacientes oncológicos y también no oncológicos para adecuar, perfilar el mejor abordaje terapéutico en cada persona particular. De alguna manera estas dos fotos, como decía Agustín, tienen como objetivo volver a la superficie nuevamente, a mi superficie, y poder explicarles qué estoy haciendo adentro del Hospital Británico con la gente que uno formó, sigue formando, y también con el desarrollo de esta disciplina, con la inclusión de esta disciplina en el hospital. Entonces, lo que fue ocurriendo en el hospital fue ir implementándose los cuidados paliativos y la filosofía de trabajo en un hospital con experiencias previas que no habían tenido un fruto adecuado. Para esto, bueno, alguna de las intervenciones fue la inclusión dentro de la Escuela de Enfermería de esta disciplina con clases y la vinculación de la Escuela de Enfermería con el Hospice Casa de la Bondad, en donde se rota por ese lugar. Se incluyó a la medicina paliativa dentro de los ateneos específicos propios de clínica médica, de donde nosotros dependemos, dentro de los del comité de tumor, y también en el trabajo con la farmacia para la implementación de 3 de los opioides, la mejora de uno de los que había, que era morfina, y la inclusión de oxicodona y metadona para rotación de opioides. Entonces se incluye también el primer fellow, que es Agustín, que es la persona que va hoy a ilustrarnos sobre este tema. Él proviene del servicio de clínica médica, fue ex jefe de residentes de clínica médica, interesado en la disciplina, y fue el primer fellow en el Hospital Británico. Con nosotros también está Fernanda Montaña, que es una psico-oncóloga que también ingresó al hospital en el camino y que actualmente también tiene su propio fellow y con quien nosotros trabajamos muy cerca, pero dependiente ellos del servicio de oncología.
explicarles también que la importancia de la medición de la fragilidad no es una novedad, sino que empezamos hace un tiempito, cada vez con mayor complejidad y entendiendo la importancia de medirlo de manera sistemática, de manera longitudinal en el proceso de salud de enfermedad, en situaciones tempranas, preferentemente, y en otras situaciones para ir adecuando progresivamente los tratamientos de los pacientes. Con esta idea creamos junto a la gente de psiconcología un grupo muy particular y específico, es un grupo de espiritualidad y atención del sufrimiento, en donde tratamos este tema de los pacientes e intentamos actualmente validar 2 instrumentos para aplicarlos en los pacientes de nuestro hospital y ver qué prevalencia tenemos nosotros de sufrimiento en el hospital. También junto con el servicio de oncología y en donde psiconcología también está incluida, creamos el Ateneo de Decisiones de Pacientes Vulnerables o Complejos, en donde hacemos el pensamiento o implementamos el pensamiento multidimensional y trabajamos en la interdisciplina, como ustedes saben muy bien, pero incluimos también la evaluación de la fragilidad en los pacientes adultos mayores, cada vez más prevalentes en la población del hospital, que requieren un desafío diferente, requieren de una evaluación complementaria, que es esta evaluación de la cual Agustín ahora va a hablar, que aporta datos a la evaluación multidimensional, aporta más datos más específicos que tienen que ver con procesos biológicos propios del envejecimiento que requieren de una evaluación específica. Y por esto lo hacemos. El objetivo definitivo es asesorar a los profesionales que trabajan con nosotros en la toma de decisiones de los pacientes geriátricos, muchas veces de difícil manejo. Actualmente existe también la incorporación de un segundo fellow. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es presentar un caso clínico y a punto de partida de ese caso clínico, seguir aprendiendo y compartir con ustedes qué significa toda esta cuestión de la fragilidad. Aus. Gracias, Marian. Susana tenía, al momento que la conocimos, 78 años. Ella vivía con su esposo Raúl en un departamento de Autónoma de Buenos Aires. Estaba jubilada como encargada de un edificio desde los 60 años. Tenían un único hijo, que era la única red que tenían en esos 3, que se llama Gustavo y era soltero. Como antecedentes personales, Susana era hipertensa, tenía un reemplazo valvular biológico hace muchos años, y posterior a ese postoperatorio por un bloqueo auriculoventricular requirió un marcapasos, y un cáncer de mama que estaba libre de enfermedad al momento que la conocimos, una enfermedad renal crónica estadio 3B, y lo más reciente y relevante al momento de la evaluación era un adenocarcinoma de colon con metástasis hepáticas múltiples, que tenía una lesión muy voluminosa que no era franca de colendoscopio. Todo esto es basándonos en la historia clínica, porque ahora vamos a ver cómo la conocimos, pero la paciente en el momento en el que tenía el diagnóstico tenía un ECOG 1, por lo que inició tratamiento con Celox, que es capecitabine platino, y bevacizumab. Entonces, estas son las lesiones de Susana. Y nosotros la conocemos a Susana ya haciendo su segunda infusión, varios días después de su segunda infusión, ingresa al hospital por un shock séptico, a foco abdominal, con diarrea severa, mucositis, un dolor abdominal muy severo, y en el momento en el que nos llaman, ya había signos de situación en los últimos días, y además había una inmensa cantidad de síntomas no tratados, ¿no? Ahí pusimos tanto el ESAS de la paciente como el Palliative Performance Scale que tenía. Nuestra evaluación fue de un solo día, en realidad, porque rápidamente en ese mismo día que nosotros la conocimos, evoluciona con un refractario y al poco tiempo de estar ingresada, fallece. A nivel comunicacional, la familia y ella estaban bien informadas, con lo cual la evolución no fue algo que a la familia le llamó la atención, pero
sí al equipo, ¿no? Cuando ella fallece, en el equipo se genera cierto nivel de incertidumbre, es decir, cómo una paciente que a priori tenía un ECOG 1, era lo que hablábamos, ¿no? Dice, ¿por qué con un ECOG 1 ella tiene esta evolución? ¿Fue la enfermedad? ¿Fue la quimioterapia? ¿Fue la conjunción de la quimioterapia y la enfermedad? Entonces, esto es lo que generó, esto fue hace varios años, y esto es un poco lo que generó un poco el punto de partida de todo lo que después empezamos a hacer. Cuando nosotros evaluamos a Susana en mayor detalle, con mucha información retrospectiva, nos dimos cuenta que lo que Susana tenía, más, a pesar de su ECOG 1, era un síndrome de fragilidad. Y esto explicaba cómo Susana tuvo una evolución tan mala respecto a su quimioterapia y el contexto de su enfermedad, que era un carcinoma pobremente diferenciado, ¿no? ¿Qué es entonces el síndrome de fragilidad? El síndrome de fragilidad es un estado multifactorial en el cual hay un declinamiento de los sistemas fisiológicos que están vinculados al envejecimiento patológico y lo deja al individuo sin la capacidad de poder responder a los estresores de una manera normal. ¿Saben? Esto aumenta el riesgo de diversos eventos en salud. Entonces es un elemento que nos permite predecir dependencia física y discapacidad. Entonces, la primera pregunta que nos surge es, bueno, ¿qué tan frecuente esto es en nuestros pacientes, ¿no? En nuestros pacientes, independientemente del estadio. La fragilidad en cáncer es muy frecuente, llega al 42% de los pacientes. Con lo cual, es una entidad que tenemos que conocer porque hay un componente reversible en la fragilidad. Y además porque a medida que van pasando las décadas y el envejecimiento poblacional hace que cada vez haya más cáncer diagnosticado en sobrevivientes, en pacientes mayores, sobrevivientes de enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, entonces que desarrollan cáncer en edades muy avanzadas. A tal punto que para el 2030 se estima que más del 70% de las muertes por cáncer van a ser en este grupo de pacientes. Entonces, nuestra población de cuidados paliativos está envejeciendo, está envejeciendo. Este es el aumento de incidencia de diagnóstico de cáncer con el paso de las décadas en adultos mayores. Y también se ve la tendencia clara cómo esto aumenta. Entonces, hay un espectro entre el anciano robusto, ese anciano que se comporta como cualquier otro adulto sin factores de riesgo, y el anciano dependiente. Ese espectro es la fragilidad. Es eso que no, en este continuum funcional, es eso que nosotros no podemos ver. Y por eso la importancia de medirlo. Son esos pacientes que a veces parecen sanos y que parecen que se van a comportar de una determinada manera y después no lo hacen. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un paciente con una cronocidad avanzada compleja, un paciente con pluripatología severa, un paciente dependiente de lo físico, no hay demasiada duda, todos lo podemos reconocer, independientemente que tengamos una formación como la nuestra en cuidados paliativos, donde estamos formados a tratar con pacientes crónicos, o un médico generalista. Eso es evidente a los ojos. Y también es evidente a los ojos el paciente que está realmente muy bien, donde no hay demasiada discusión respecto a cómo está a nivel funcional. El problema es tratar de estar en el medio, en esos pacientes que presentan fragilidad o prefragilidad, en la cual la manera en la cual nosotros intervengamos va a favorecer la aparición de problemas físicos asociados a la atención médica, ¿bien? Donde nuestra mirada tiene que ser diferente, para tratar de hacer, de alguna manera, como decimos compañeros, prevención primaria de síntomas, es decir, tratar de entender, llegar antes para evitar que lo conozcamos en el post-quimioterapia con síntomas a tratar. Entonces, lo que en el hospital con Mariano y el equipo, y con ayuda de equipos como soporte nutricional en el hospital, con oncología y con clínica médica, hacemos evaluaciones funcionales de los pacientes para tratar de establecer este gap entre el sobretratamiento, que es lo que a veces sucede, pero también el subtratamiento, porque hay muchos pacientes, adultos mayores, que están, lo hablábamos con la presidenta antes del inicio de Ateneo, que son pacientes que reciben menos de lo que capaz tendrían que recibir para su estado, solamente por una cuestión vinculada a su edad. La fisiopatología de la fragilidad es un concepto muy complejo que no es la intención del Ateneo establecer, pero el sustrato detrás de la fragilidad
se basa en un estado proinflamatorio crónico de baja intensidad. Este estado proinflamatorio de baja intensidad, que parte es vinculado a la genética y parte a la epigenética y lo que es el ambiente del paciente y sus antecedentes, favorecen este estado proinflamatorio con liberación de citoquinas que disminuyen, que generan un estado de fatiga permanente, que disminuyen la fuerza muscular, el estado metabólico en reposo, que disminuyen el consumo de oxígeno, que disminuyen la velocidad de la marcha, y todo esto favorece la aparición de complicaciones en los pacientes vinculadas a todo este circuito. Tenemos, de alguna manera, 3 pacientes, perdón que el gráfico está en inglés, pero nos pareció muy ilustrativo. Tenemos, por un lado, el paciente fito, robusto, que independientemente de los estresores que uno pueda sumarle a ese paciente, el paciente lo tolera. Ese es lo que hablábamos, ese paciente se llama robusto. Y después tenemos el paciente frágil, que es esto que nosotros hablamos con Mariano, donde para ese paciente que a simple vista parecía un paciente sano o que no parecía con esa magnitud de enfermedad, cuando uno le expone a un estresor, genera deterioro severo del estado general. Hay 2 formas en la historia de la geriatría para definir fragilidad. La forma más clásica de Linda Fried, que hablaba de el fenotipo, o sea, lo que tiene que ver con el desempeño físico, con la sensación de astenia, con la pérdida de peso y el desempeño muscular. Y en una forma de entenderla más moderna, vinculado a el déficit acumulativo, vinculado a la aparición de múltiples dominios, ¿no? Cuando uno evalúa fragilidad, lo que está haciendo es lo que nosotros hacemos en cuidados paliativos todos los días, es una evaluación multidimensional de la persona, tratando de ver cómo todos los dominios de ese ser humano están puestos en juego a la hora de explicar por qué Susana evoluciona de determinada manera o de la otra. ¿Y existen jóvenes o no existen jóvenes? Pues algo de los adultos mayores. La verdad es que hay trabajos que hablan de fragilidad en jóvenes. Estos son pacientes que son un poco vírgenes de especialidad, ¿no? Porque la fragilidad en jóvenes no es algo que va a hablar un geriatra. Entonces, es un fenómeno que está más allá de la edad en sí misma. Entonces, toda esa situación persistente de problemas para tratar a los adultos mayores en oncología empezó a generar bastante ruido en las últimas 2-3 décadas, vinculados a cuál era el mejor tratamiento. Porque estos pacientes no están representados en sus estudios de investigación. Entonces le estamos aplicando el esquema pensado para el ECOG-1 menor de 65 años al anciano de 80 años, que por más que luzca saludable, no estuvo evaluado en esos estudios. Entonces, ¿por qué nosotros, o por qué nosotros con Mariano, con Liz y el equipo, consideramos que eso es algo que nosotros tenemos que conocer? Porque a medida que la población envejece, nosotros nos empezamos a encontrar con 2 situaciones. Primero, con pacientes adultos mayores, que conocemos por primera vez en cuidados paliativos, en edades más tempranas que en otros momentos, pero además recibimos pacientes en momentos más precoces, ¿no? Entonces, la intervención en el paciente que llega precozmente a cuidados paliativos tiene un rol, nos parece con Mariano, en la prevención primaria, es decir, poder tratarlo desde el principio para que al momento, si es posible, obviamente, y si hay interdisciplina, poder hablar con el oncólogo para empezar a adecuar, no a limitar, sino a adecuar desde el principio, para que ese paciente tratemos de que no tengamos que llegar con el síntoma. Eso sería un poco la ilusión, ¿no?, que tenemos con Mariano. Entonces, todos estos son los eventos adversos vinculados a la fragilidad. Caídas, discapacidad, deterioro cognitivo, hospitalización, institucionalización, estadías prolongadas, aislamiento, aumento del riesgo tanto perioperatorio como vinculado a quimioterapia, muerte. Entonces, son pacientes muy complejos, porque nosotros vimos los pacientes, esto es tomado ahí está la cita, lo dejamos porque son trabajos muy interesantes, pero ahí tenemos pacientes donde no hay mucha discusión. Son pacientes que nosotros llamamos de baja complejidad, donde entre los profesionales, entre el cirujano que lo va a operar, el oncólogo que le va a hacer la quimioterapia, el clínico o el paliativista y el geriatra, todos pensamos que este paciente hay que operarlo o no hay que operarlo.
Pero en ese camino de grises hay pacientes altamente complejos, donde la opinión del equipo de soporte nutricional o el oncólogo difieren entre sí. Entonces, eso es un poco la evaluación multidimensional, tiene que ver a ayudar a ilustrar a todo el resto del equipo médico, no solo el equipo propio de los cuidados paliativos, sino el equipo médico general tratante, para ayudar a tratar de tomar decisiones. En el hospital se diseñó, a punto de partida de esto, y un poco presidido por el doctor Silva de oncología y Mariano, un comité para justamente en equipos de áreas que a veces no son muy ajenas a los cuidados paliativos, como la cirugía o la cirugía oncológica. Trabajamos en equipo con la evaluación nutricional que hace el equipo de soporte nutricional, la evaluación psicosocial que hace el equipo de Fernanda Montaña en el hospital, que es psicooncóloga, y nuestra visión oncogeriátrica del paciente. Entonces, con esto tomamos decisiones para tratar de disminuir nuestro nivel de incertidumbre, porque en definitiva no tenemos clara la evolución. Nosotros podemos entender si el paciente tiene más riesgo o menos riesgo, pero después el paciente tiene que participar, la familia tiene que participar, y eso es lo complejo. También a veces, cuando los pacientes están internados, el rol de enfermería es muy importante, porque ellas recaban un montón de información en el día a día, en lo cotidiano, que nosotros no tenemos. Entonces, en ese comité interdisciplinario vamos a trabajar todos para llegar a la mejor resolución para esto. Entonces, nosotros cuando medimos fragilidad, estamos tratando de hacer visible a los ojos lo que no lo es. Tratar de darnos cuenta que Susana probablemente estaba mucho más enferma de lo que pensábamos, y que no necesariamente no podía hacer tratamiento, capaz sí lo podía hacer, pero capaz había que adecuarlo. O capaz no era el mejor momento, o capaz no era esa droga. Entonces, un poco el fin nuestro con Mariano es tratar de participar en la toma de decisiones para adecuar los tratamientos al paciente. ¿Cómo se mide la fragilidad? Se mide mediante la evaluación geriátrica integral, que es una herramienta propia de la geriatría, que es el mejor predictor del estado funcional de respuesta del paciente a las intercurrencias médicas o tratamientos. Nos permite no subjetivizar la evolución del paciente en el momento de opinar. Nos permite tratar de tener más elementos cuando medimos y tratar de entender cómo le va a Susana, más allá de la presunción o los ojos o la experiencia. Eso son algunas herramientas que se pueden utilizar para tratar de entender esa evaluación integral. No lo hacemos todas a todos, pero tratamos de, para cada paciente, de seleccionar aquellas que son más importantes, respetando siempre los 4 dominios de geriatría más relevantes a evaluar. Y entender también que este periodo es dinámico, porque la fragilidad se comporta como algo reversible o potencialmente reversible en muchos estadios, con lo cual a veces una sola evaluación no nos es suficiente. Entonces hay un periodo de dinamicidad en este estado de fragilidad, en el cual una primera evaluación probablemente pueda no representarlo al paciente. Medimos comorbilidad y polifarmacia, lo que más usamos es el score de Charlson, porque es el que tiene más estudios, pero hay otros scores. Con respecto a la comorbilidad, en estudios un poco antiguos de oncología se demostró que la comorbilidad es un factor de riesgo más pesado que el ECOG a la hora de entender cómo lidiar a los pacientes. Entonces, es mucho más que una lista de problemas que una nota en estrés. Esto es otro trabajo que muestra cómo, a medida que los pacientes sumaban enfermedades, morían más. La sobrevida global bajaba a medida que los pacientes sumaban enfermedades. Entonces, con Mariano decimos que la comorbilidad es un factor de riesgo dosis dependiente y independiente del estadio de enfermedad. Conocer al paciente que tenemos ahí. Con respecto a las funcionalidades en particular, medimos dependencia con las escalas que todos conocemos y medimos función física, evaluamos marcha, evaluamos presión pulmonar con dinamómetro, velocidad de marcha, y tap and go, son scores propios de geriatría. Tratamos de hacer diagnóstico de sarcopenia, pedimos asistencia al equipo de soporte nutricional del hospital cuando encontramos en el screening malnutrición, preguntamos, interrogamos por riesgo de caída, porque las caídas en cáncer están relacionadas a muerte en 6 meses, entonces conocer este detalle nos orienta un montón. Y respecto a la evaluación nutricional, hacemos screening y derivamos a un equipo de soporte nutricional del hospital que nos asiste para poder intentar modificar
la evolución cuando es posible, cuando no hay un estado de cachexia, anorexia instalado irreversible, ¿no? Igualamos la cognición usando mini mental y un test de reloj u otras escalas. Independientemente de las escalas, lo importante es medir. Hay un montón de escalas y no es la idea nuestra tampoco traer cada escala, sino simplemente tratar de poner en la mesa que si nosotros lo medimos, tenemos otros elementos a la hora de sentarnos con el oncólogo, sentarnos con el cirujano, sentarnos con el médico de terapia, con el clínico, y explicarles qué es lo que va a suceder si nosotros seguimos con una determinada conducta. Siempre todos pensando en el paciente y adaptando la situación al paciente. También nos sirve mucho para que los pacientes y los familiares entiendan de la situación en la que estamos, porque el mismo momento de hacer una evaluación funcional pone en evidencia para el observador a veces. También eso es algo que hay que manejar, porque a veces para el paciente encontrarse con su propia dificultad, sobre todo cognitiva, es una situación muy movilizante. Y también encontramos síntomas que no estaban tratados. Encontramos pacientes que a partir de ese momento de evaluación continúan ante toda su enfermedad con nosotros. Y ya y terminando, en realidad, hay las herramientas específicas para ver toxicidad. La más conocida es el ECOG. Resumiendo un poco lo que habíamos hablado, el ECOG es insuficiente, o sea, no nos sirve en un adulto mayor decir que porque tiene un ECOG 1, el paciente le va a ir bien, ¿no? Si tiene un ECOG 4 no hay duda, ¿no? Pero si el paciente tiene un ECOG 1, indaguemos un poco más, porque capaz el ECOG no lo represente, porque para que altere el ECOG el paciente tiene que estar dependiente. Entonces, es un paciente que la fragilidad viene antes del ECOG, ¿no? El problema de esto es el tiempo, ¿no? Y el tiempo de hacer una evaluación genética integral es largo y la forma, digamos, de atención nuestra, la verdad que complota con eso en general, ¿no? En todos los profesionales y no es algo que se pague más. Entonces, esto generó en el mundo el diseño de herramientas cortas, de screening, para tratar de entender si un paciente es frágil o no lo es. Hay algunas que son propias de la geriatría y hay otras que son propias del paciente oncogeriátrico. Entonces, un poco los scores vienen a cortar la evaluación. Nosotros hacemos la evaluación genética integral completa, pero para tener una primera imagen del paciente, usar un score abreviado de fragilidad nos permite situar dónde estamos parados y ver si hay que estudiar en mayor detalle el paciente. Estos son algunos de los scores que se usan en geriatría para medir fragilidad, independientemente del cáncer. Y estas son algunas escalas que usamos nosotros en el hospital también, que están diseñadas para entender cómo a este paciente le va a ir cuando el oncólogo o nosotros en parte del equipo decidamos que un paciente va a ser límite. Son scores que están validados y predicen riesgo de toxicidad a otros. Estos son los trabajos originales de esta una de esas escalas. El G8 es uno de los más utilizados, pues es un score cortito, de 8 variables, de cosas que en paliativos medimos todos los días y nos permite situarnos para entender mejor dónde estamos parados con el paciente. ¿Qué mide cómo el paciente se alimenta, si perdió peso, ver el rango de movilidad, si hay demencia previa o no la hay, el índice de masa corporal, si tiene polifarmacia o no la tiene, y la percepción del estado de salud. En geriatría es un parámetro muy importante, como la autopercepción del estado de salud en geriatría es un parámetro de pronóstico. Como conclusiones generales, que nosotros creemos con Mariano que realizar evaluaciones geriátricas integrales nos permite adecuar los tratamientos a estos pacientes, evitarles toxicidad y sufrimiento innecesario. También nos sirve como una herramienta como para traer pacientes a la consulta de cuidados paliativos en forma precoz, para poder intervenir en forma precoz en un montón de situaciones donde a veces, cuando la consulta es muy tardía, como nos pasó con Susana, es muy difícil trabajar porque los tiempos apremian. Simplemente presentarles esto y muchísimas gracias a todos por la invitación. Perdón. Esta es la recomendación, no olvidé que estaba esto en la diapositiva. Esta es la recomendación de la Sociedad Americana de Oncología vinculado a esto. Para mayores de 65 años,
la evaluación geriátrica integral tiene calidad de evidencia alta con una fuerza de recomendación fuerte. ¿Cómo no darle enalaprida a un hipertenso? ¿No? O sea, a ese nivel, es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que hacer. Después, si lo hace el geriatra, si lo hace el médico de cuidados paliativos, lo mejor me parece es trabajar en equipo y entender que hay muchas veces que las situaciones, los pacientes se comparten con geriatría porque este tipo de pacientes tienen necesidades que solo el paliativista puede entender y otras que capaz requieren de la mirada de un geriatra para poderlo medir y acompañar. Muchas gracias. Bien, muy bien, Agustín, Mariano, muchas gracias a ambos. Ahora, bueno, como hacemos siempre y como les adelanté la dinámica, la idea es que a través del chat puedan ir dejando preguntas, comentarios, y ustedes puedan ahí como hacer algún tipo de devolución. Me abrí el micrófono, más allá que esto no debería ser, deberían habérmelo mantenido cerrado, pero los felicito, un poco lo hablamos en la previa de este Ateneo, felicito la exposición y voy a hacer público mi felicitación en cuanto al desafío, porque la fragilidad y la cronicidad avanzada, más allá de el anciano frágil, es el gran campo de pacientes que inundan el sistema de salud en todos los países, y esto tiene que ver con los cambios etarios de la conformación de la sociedad. Incluso la medición de la fragilidad, como bien dijo Agustín, no debería limitarse solo al paciente mayor de 65, sino a todos aquellos pacientes con múltiples comorbilidades, sobre todo pensando que hoy la sobrevida de muchos tratamientos no liberan al paciente de las patologías, sino que alargan las sobrevidas. Y haber tenido alguna condición patológica previa o de base no nos libera de tener, por ejemplo, un cáncer agregado en algún momento de nuestras vidas. Un poco, perdón, Gonza, vos por las dudas revisá las preguntas, porque ahora se ve que yo le di el pie para que todos pregunten o hagan comentarios. Me parece que el gran desafío es esto, la cronicidad. Y no solamente en los oncológicos, sino en los no oncológicos, porque encima la aparición de las nuevas moléculas, no solamente para pacientes oncológicos, sino para condiciones no oncológicas, realmente prometen cosas que no sabemos si los pacientes realmente van a tener los resultados de la población en las que fueron estudiadas. Y la visión, y este es el centro de la atención paliativa, evaluar al paciente desde la multidimensión, incluido lo social, el soporte social, no solamente aspectos físicos y psicológicos, que por ahí estamos como más entrenados cada uno de los profesionales, y trabajar en equipo. Y en esto de trabajar en equipo, cada uno habla del baile según le va, ¿no? Los felicito y los invito a ser cautelosos, porque si son 3 médicos para evaluar toda la población crónica, avanzada o con situaciones de fragilidad
aparte de lo que es el cuidado paliativo específico, me parece que el riesgo en el que se encuentran como equipo puede ser un poco alto, ¿sí? Y en esto se me vienen las palabras de Eduardo Broera de hace muchos años, ¿no? De la palifobia, la palilalia, y la realidad es, aprendamos y apliquemos esas recomendaciones. Aparte de todas las herramientas que has mencionado, recordemos la NECPAL, que como herramienta de cribado poblacional es muy útil, es muy fácil de aplicar, y a lo mejor se me ocurre, si pasamos una NECPAL y nos da un NECPAL positivo, ahí ya es un primer tamiz para después achicar el grupo de población a los cuales vamos a tener que aplicar herramientas de evaluación más específicas, más propias para medir fragilidad, y sumar en este trabajo de equipo con otros equipos la evaluación global, multidimensional de todos los pacientes. Felicitaciones, chicos, y Gracias, adelante. Guillermo. Gracias. Gracias, Lili. Bueno, ahora sí, habilitaste un montón el chat, hay un montón de preguntas y comentarios. Antes de ir a eso, quería rescatar que hay personas de un montón de lugares de Argentina. Pude ver en el chat, al menos hasta ahora, de Trelew, Carlos Paz, acá de Buenos Aires, de provincia y ciudad, de Necochea, también de distintas disciplinas. Me parecía importante la diversidad del auditorio. Hay algunas preguntas o comentarios. Algo más práctico. Queda grabado el Ateneo, porque están preguntando en el chat, porque entraron tarde o por el material. Sepan que los Ateneos quedan grabados en la página y en el canal de YouTube de la asociación, así que pueden después volver a mirarlo ahí todas las veces que quieran. Voy a ir en orden en relación a las preguntas. La doctora Gabriela de Buren, que estuvo en uno de los Ateneos anteriores, pregunta qué experiencia tienen en la respuesta del paciente, familia, frente a la comunicación del diagnóstico de fragilidad como limitante de la recomendación de tratamiento específico. No sé, Marian, si querés responder vos o como quieras. Lo que hacemos, hola Gabriela, ¿cómo te va? Lo que hacemos es informar como informamos la mala noticia en una persona sin diagnóstico de fragilidad. O sea, es otra mala noticia explicarle que su familiar no va a poder hacer tal o cual tratamiento, el que sea, operarse, hacer quimioterapia o el tratamiento que sea. O a lo mejor hacerlo en forma adecuada al nivel de fragilidad de esa persona, que la podemos medir con anticipación. O sea, adecuamos los tratamientos, o sea, las dosis de los tratamientos con quimioterapia, o a lo mejor asesorando al oncólogo, el oncólogo cambia muchas veces la droga específica que puede a lo mejor tener una respuesta aceptable en el paciente y conseguir los objetivos adecuados con esa otra droga. El proceso de comunicación es el mismo que cualquier otro cuando uno da una mala noticia, tanto al paciente como a la familia. El impacto que se obtiene es, como hablaba Agustín, muy importante porque son pacientes que vienen y familiares que vienen acompañando al paciente con otra expectativa, porque son pacientes muchas veces que vienen caminando con ECOGs muy bajitos, y uno mide estas otras variables y encuentra cosas que el ECOG no mide. Y entonces uno tiene una expectativa diferente ante esa situación, y esta situación es informada hasta donde uno puede informar
y también es comunicada en este comité de pacientes complejos, en donde se plantea esa evaluación y se lleva la información a ese espacio en donde se discute de manera interdisciplinaria. Y se vuelve en un encuentro posterior a dar una devolución. Tanto el médico especialista que trae al paciente a la consulta, oncólogo, cardiólogo, neurólogo, el que sea, y nosotros mismos también. Bien, muy bien. No sé si Agustín querés aclarar algo más o continúo con los comentarios o preguntas del chat. No, está bien, está bien. Perfecto, Bárbara. Bueno, hay un comentario de Betina que plantea lo interesante del Ateneo, que es lo que vivimos a diario, y hace un comentario en relación a una herramienta que hay en las guías ECPAL que ayuda a definir justamente la fragilidad, teniendo en cuenta la multimorbilidad del paciente. Por otro lado, quería pedirle a Víctor o a Fede, al que esté los chicos, si le podían habilitar el micrófono a la doctora Isabel Pinzemín, expresidenta de la asociación, una referente, todos la queremos mucho, así que directamente para que ella pueda hacer la pregunta o el comentario que quiera. Bueno, muchas gracias por el afecto. No, me gustó mucho lo que presentaron. Y yo me preguntaba, porque me parece a mí que es como un capítulo de lo que llamamos adecuación terapéutica, ¿no? Entonces, en un punto, si los oncólogos, la mirada desde los oncólogos, porque nosotros nos encontramos ya con el paciente con la indicación de las drogas, etcétera, etcétera. Si ellos tienen o incorporaron ya algún tipo de escala o instrumento que vincule fragilidad con la toxicidad propia de algunas drogas. Isabel, discúlpame, se te escucha, me parece un poco bajito. No sé si te alejaste del micrófono, pero se empezó a escuchar un poco más bajo. ¿Ahora me escuchás mejor? Perfecto. Y ahí sí. Si hay algún tipo de herramienta mirada desde el oncólogo, y pensando que hay muchas drogas nuevas y que también usamos ese tipo de tratamientos en cuidados paliativos de manera sintomática, ¿no? Si ellos tienen incorporada alguna herramienta que vincule fragilidad con toxicidad de las drogas. En el caso que ustedes presentaron estaba el Xelox, las metástasis hepáticas, no sé qué función hepática tendría, pero si ellos van incorporando ese criterio, digo porque sería más fácil para nosotros poder dialogar con ellos en ese caso, cuando nos parece a lo mejor una indicación excesiva, ¿no? Los scores que presentamos, hay tres de los más conocidos, uno se llama G8, otro se llama CRASH, y otro se llama CARG, que es por el Cancer and Aging Research Group. Son escalas que están pensadas para oncólogos en realidad, o para médicos clínicos, que predicen la posibilidad de toxicidad. Algunos de estos, uno carga la droga que el paciente va a hacer, como el CRASH, y en otros divide los pacientes según poli o monoquimioterapia y el tipo de tumor que el paciente tiene. Y con el puntaje es una página de internet que depende del MOFIT, así que ponen Cancer and Aging Research Group en Google y sale la página de internet, que se puede poner en español, y cargan los datos del paciente y eso les da la información. En el hospital nosotros tuvimos suerte, si se quiere, porque el jefe de oncología del hospital es un poco el que junto a Mariano impulsó la medición de fragilidad previo a la quimioterapia y el plan de salud del hospital, que tiene como cabeza una médica geriatra, y lo puso como obligatoriedad para los mayores de 5 años que van a quimioterapia. Eso capaz es el tras bambalinas que no comentamos, pero eso apareció después de por lo menos un año de medirlos específicamente en algunos pacientes selectos. Actualmente estamos evaluando alrededor de 10, 12 pacientes por semana. Algunos de estos pacientes continúan en seguimiento paliativo y otros pacientes los conocimos en ese momento, una foto, y después capaz los volvemos a ver cuando hay que reevaluarlos y si progresan a una primera línea. Sí, preguntaba porque sí. no veo que los usen en la práctica en muchos lugares, pero veo que ustedes tienen oncólogos que sí. La mejor herramienta me parece es presentarles la última diapositiva, que es la guía de ellos. O sea, es la Sociedad Americana de Oncología, dice que hay que hacer esto. Entonces, creo que no hay mejor forma de entablar conversación
con un oncólogo que desde el diálogo que ellos utilizan. Entonces, eso es un poco, me parece, lo mejor. Y entender que nosotros podemos hacer esa escala sin necesidad de conocer los elementos de la versión genética integral completa. O sea, no hace falta hacer una versión genética integral completa. El score ya te da una información como para entender dónde estás parado. Lo lógico sería que si el score le da alterado, uno tenía que indagar un poco más y bucear un poco más por qué esa información, pero el score hasta te permite reducirle las dosis del paciente y ver cómo le iría si el paciente iría con menor dosis que la sugerida. Entonces, al oncólogo nosotros en la evolución ponemos toda la versión genética integral y al final ponemos el score para dosis estándar en poliquimioterapia, para dosis reducida en poliquimioterapia, para monoquimioterapia con dosis estándar reducida, con el porcentaje de riesgo de toxicidad. Y escrito en el ejercicio. Además te da una información muy, muy exacta, dice 40% de toxicidad mayor o igual a grado 3, dice el score, el resultado. Entonces es una información que es muy palpable, porque a veces cuando hablamos de fragilidad, y esto siempre lo dice Mariano, como hablamos de cuestiones invisibles, o sea, son pacientes pre-NECPAL, ¿no? A veces, o sea, son antes de la pregunta sorpresa, porque capaz si la pregunta sorpresa es positiva, uno se entiende que el paciente tiene cronicidad avanzada. Ese paciente uno lo ve entrar al consultorio y parece, entre muchas comillas, sano. Y de producto de la evaluación genética integral uno dice, no era sano, o sea, no era lo que parecía. Entonces, y eso es lo que tiene capaz la posibilidad de medirlo, es poner en evidencia lo que parecía invisible. Nosotros como no nos sorprendemos muchas veces, y viene un paciente, lo sentamos, hacemos los scores ¿no? Y eso igual después hay un juicio clínico, o sea, no necesariamente las condiciones hacen que el paciente pueda asumir riesgos también. Uno no es que lo mide, no es que uno saca o pone tratamientos, uno simplemente ilustra la necesidad y los riesgos, y después junto a familia, médicos, decidimos que a veces el esquema que hay que hacer es ese, porque el paciente es el único esquema disponible que tiene y tiene buena probabilidad de curación y de prolongar su sobrevida. Entonces a ese paciente lo tenemos como en la mira, como mucho más contenido, o con su familia, que a veces tenemos dispositivos que le coloquen un cuidador, o que se mueve el paciente transitoriamente a la casa de un familiar, entendiendo que lo que puede pasar es esto, porque lo hemos medido. Uno recomienda eso, Isabel, recomienda esto, teniendo en cuenta los valores de estas escalas. El CARG, CARG, eso la podés googlear y sale la escala, sale la página y ingresás a la página y ahí te da los datos, por ejemplo, te pones vos o pones cualquier persona para practicar y ahí sale un porcentaje determinado ya de la posibilidad de toxicidad con tal o cual droga y la posibilidad de ajustar tal o cual droga. Entonces uno mide esta otra herramienta dentro de la evaluación genética integral para aportar más datos aparte de las otras herramientas que uno mide y dar una recomendación mucho más acabada, mucho más ajustada a la realidad, a la edad biológica del paciente, no la cronológica, a la edad biológica del paciente. Lo que está pasando a nivel molecular, celular y de tejidos, nosotros intentamos medirlo en el consultorio. Esos cambios muchas veces imperceptibles, nosotros lo medimos en la clínica. Uno trata de sacarlos a la superficie a través de estas escalas y llevarlo al Ateneo, a la discusión con los otros médicos, con los otros profesionales, que también están abordando de manera concomitante este paciente. Gracias. De nada. Bien, gracias Isabel. Hay además de unas felicitaciones, una serie de preguntas de Vicky Llanos, la licenciada Victoria Llanos, que es enfermera. No sé, Vicky, si te habilitamos el micrófono, si tenés ganas de hacerlas, que además súper agradecidos, que si no me equivoco estás como a varias horas de diferencia. Hola, ¿qué tal? Gracias. Sí, ya es medianoche acá. Gracias por poner el tema, me parece interesantísimo. No, simplemente saber cómo era la dinámica cotidiana, un poco esto que traía Lili de la sobrecarga, de la cantidad que son en el equipo, de lo que esto requiere en tiempo y recurso humano. ¿Cómo se hace? Si, ahora un poco igual dijeron, ¿no? Que se puso como obligatorio en algunos pacientes, etcétera, pero si quizás esto lo empieza el oncólogo por tener un paciente mayor de 65 años sin necesidad de llamarlos a ustedes, y siempre lo hacen ustedes más allá de que después no vayan a seguir el seguimiento, etcétera. Gracias. Agus. Sí,
En el plan de salud es obligatorio a mayores de 75 años. El punto de corte tiene que ver con la capacidad de sobrecarga, básicamente. Nosotros no se decidió del plan de salud del hospital, de alguna manera, tratar de medir a los de mayor probabilidad de riesgo, ¿está bien? Porque no podíamos hacerlo con todos, y también, al ser solamente dos, más algunos clínicos del equipo también miden, porque están formados, porque al ser clínica médica, capaz el soporte que tenemos atrás es más fácil, porque somos dos paliativistas, pero hay otros clínicos que también miden fragilidad, entonces tenemos cierto backup de ellos. Pero más allá de eso, la mayoría del plan de salud vienen porque no reciben el tratamiento sin evaluación previa, y otras obras sociales. Eso fue generando que aparezcan otras obras sociales que no tienen una obligatoriedad. Siempre hay oncólogos que capaz tienen más predisposición, o porque trabajamos mejor, otros que no. Hemos recibido un paciente de afuera que nos llamó la atención, no sabemos cómo llegó, pero depende un poco de cada oncólogo. Me parece que es un poco salir, esto nos permitió con Mariano salir un poco de esta sensación de que el paliativista saca, ¿no? Esto de que viene el paliativista a sacar cosas, ¿no? Entonces, trabajar en adecuar. O sea, nosotros que el paciente le vaya mal. O sea, todos queremos que el paciente le vaya mejor. Entonces, esta circunstancia, el médico fuera de la academia, ¿no? O sea, dentro de nuestra área de cuidados paliativos, hay concepciones erróneas. Esto nos permite tener intercambios con los proctólogos, con cirujanos de tórax, con cirugía general, con áreas que capaz es difícil tener una charla de Ateneo para compartir de un paciente, y a poco vamos recibiendo cada vez más pacientes, muchos postoperatorios, y sí, pero la sobrecarga se ve y se palpa día a día. Vamos con Mariano viendo cuándo ponemos sobre turno tal paciente, nos vamos por otro. O sea, eso es así, y lo que nos dijo la presidenta lo tenemos muy en cuenta, porque esto, a medida que uno lo empieza a hacer, también el médico que prescribe quiere más seguridad, ¿no? Porque después está siempre el boomerang, ¿no? Se fue a operar, le fue mal, la familia se pone mal con el médico que lo operó, con el clínico que le sugirió que se opere, ¿no? Y viene todo afuera. Entonces, eso también da un margen de mayor seguridad, ¿no? Es decir, bueno, hacemos esto en este contexto de Ateneo, nosotros no somos los que comunicamos muchas veces la decisión final del Ateneo, ¿está bien? Sino, muchas veces, salvo es un paciente nuestro de seguimiento, pero si no es el oncólogo que pidió la evaluación. Entonces eso también está bueno, porque si no queda como que vas a la consulta del médico que no te quiere dar el tratamiento. Entonces eso es complejo, pero digamos con ese tipo de cosas todos los días, y algunos pacientes lo toman bien y otros pacientes no lo toman bien, como nos pasa siempre cuando comunicamos, ¿no? Eso es cierto. Sí. Lili. Me parece interesantísimo e importantísimo esto último que decís, Agustín, porque todo el avance, pensando en oncólogos, pero esto yo lo extrapolo a todas las disciplinas, desde procedimientos a lo mejor mini invasivos de reemplazos valvulares o endoprótesis, o lo que se nos ocurra, más allá del costo del tratamiento, que obviamente es importante el análisis, porque hacer un uso inadecuado de los pocos recursos, no importa si los pagan los afiliados a un determinado plan de salud o lo paga el Estado, lo que uno tiene que hacer es un uso adecuado de ese recurso, sea carísimo, que obviamente ahí están todos los microscopios a ver cómo ajustar, cómo arrimar el bochín para que sea bien efectivo y beneficioso. Y en esto, con Isabel hace un tiempo venimos pensando, hay un principio bioético que en general no lo tenemos en nuestra práctica cotidiana, que es el principio de justicia. Y pensar que darle tratamiento sin haber hecho una evaluación adecuada
más allá que, como bien dijeron, perfectamente dijeron, todas estas son recomendaciones de asociaciones internacionales para pacientes oncológicos y después también lo hay para otras condiciones, esclerosis múltiple, ELA, que hay recomendaciones de uso de producto. Cuando uno tiene que decir no, sea quien sea el que tenga que decir no es adecuado, parece como que queda como el villano. Y hay un bioeticista, que es el doctor Tealdi, que está haciendo un trabajo fino de involucrar a los comités de ética, incluso en la toma de decisiones de estos tratamientos carísimos, que a lo mejor pueden llegar a quebrar alguna obra social, y que la responsabilidad sea compartida. Que creo que el trabajo en equipo nos ayuda a compartir toma de decisiones, pero incluso esta responsabilidad de ir un poco más allá. Es un gran desafío, porque claramente el tema costos, más allá del costo del propio paciente y de la propia familia, está involucrado en todas estas como consecuencia de lo que se decida. Así que, bien. Sí, que viene, Liliana, viene me parece como, viene como un efecto de tomar una conducta adecuada, ¿no es cierto? Con una evaluación objetiva, mucho más acabada del problema de ese paciente en particular, con cáncer, sin cáncer, con secuela de accidente cerebrovascular, amputado, lo que sea, ¿no es cierto? Pero tener herramientas para poder en ese momento explicarle al paciente y a su familia que el tratamiento es muy probable que no vaya a andar y que, dada su, a lo mejor, fragilidad, puede ser que ese tratamiento muy costoso también genere efectos adversos en la persona. Totalmente de acuerdo. Y perdón, pero voy a ser autorreferencial. En nuestra práctica, muchas veces las familias piden que se les hagan tratamiento para que el paciente, lo voy a decir políticamente incorrecto ahora, el abuelito siga siendo autónomo. Y si el abuelo es frágil, a lo mejor no necesita un tratamiento oncológico o un reemplazo valvular o una diálisis, sino que lo que necesita es inversión en cuidados, que a lo mejor la familia no puede prestar. Con lo cual, insisto, me parece sumamente necesario, y creo, soy una convencida, que la educación en atención paliativa busca justamente esto. No nos olvidemos que todo lo que rodea a la enfermedad es el paciente y su familia. Y esos factores, todos y cada uno, tienen que ser evaluados antes de tomar decisiones, sin importar el precio del tratamiento del que tengamos que hablar, sino del costo para el paciente, para la familia y las expectativas. Así que esto que han traído, creo que es el núcleo, el riñón de la atención paliativa enfocada en una población, que es la población frágil, anciana o no anciana, pero es el núcleo de la atención paliativa. No quiero hablar más, cerrame el micrófono. Bien, gracias Lili, estás charlatana hoy, buenísimo. Pero no te vamos a cerrar el micrófono, no te preocupes. Voy a continuar con los comentarios y preguntas del chat. Doris Flores nos dice, bueno, por un lado muy interesante el concepto de fragilidad, y pregunta si se podría extrapolar a pacientes con enfermedades crónicas complejas en pediatría y si conocen escalas específicas.
No, yo no conozco. No, la verdad que no conozco. No. No sé si tenemos alguno, Ruti, si está, o alguno de nuestros pediatras de cabecera. Qué optimista yo, ¿no? Que estoy más para la geriátrica. Ya soy casi geriátrica. Déjame Casi. chequear en... Perdón, Agustín, que estaba mirando si había alguien de pediatría. Discúlpame. Nosotros, de bibliografía que hemos encontrado, además buscando la pregunta en jóvenes, ¿no? Porque esto que nos pasa con los pacientes adultos mayores, lo vemos a veces en nuestros pacientes oncológicos jóvenes, entonces esto generó la búsqueda bibliográfica. No hemos encontrado trabajos, no busqué en pediatría, pero hemos visto reportes de pacientes de 18, 19, 20 años. En ese survey que se hizo en Canadá había pacientes de 19 años que eran considerados frágiles. Entonces, la verdad es que no lo sé, pero no sería improbable de que haya pacientes pediátricos frágiles que todavía no están reportados en bibliografía porque no se pensaron de esa manera, porque hay pacientes pediátricos con enfermedades genéticas congénitas que viven 15, 16 años y seguramente su edad biológica está más cerca de la de un adulto de varios años más que lo que su documento dice, ¿no? Pero no tenemos evidencia biográfica como para... No diga que no haya, nosotros no la hemos encontrado. Bien, Y está perfecto. Fer Marchetti, que es Eso pediatra. justo iba a decir eso, Perdón. que está Fer en línea, por si quería agregar algo en realidad, que es una representante de pediatría. ¿Le podemos abrir el micrófono a Fer? Este manejo discrecional no es tan discrecional, sino que tenemos como un privilegio los que somos miembros de comisión directiva y Fer lo es. Bueno, creo que estoy. Sí, Fer, perfecto. Sí, Fer. Disculpen que tengo la cámara apagada porque tengo muy mala señal y así es más fácil. En realidad no me tomen como la última referencia, si estuviera Ruth o bueno, el resto de la gente de pediatría, Judith Serling y demás, o Hernán, estaríamos perfectos. Pero sí es un concepto que manejamos, ¿no? En pediatría hablamos de pacientes frágiles cuando son estos pacientes crónicos complejos. No coincido con ustedes, no hay escalas, por lo menos que yo conozca, pero sí es un concepto, incluso recordando ya hace varios años en el Comité de Bioética Clínica del Hospital de Niños, en el que yo trabajaba, hicimos un trabajo, fue un retrospectivo de los pacientes que se nos consultaban, donde a lo que llegamos fue a esta mirada, ¿no? de que la complejidad muchas veces pasaba más por esta fragilidad que por la propia patología principal que quizás uno veía en la consulta, ¿no? O sea que como decían ustedes, es un concepto que lo manejamos, pero hasta donde yo conozco no está tan formalizado ni con escalas como para, al igual que lo están presentando ustedes en geriatría, ¿no? Igual me comprometo, lo hablamos con el resto de los pediatras y para el próximo Ateneo lo retomamos si les parece, pero sí es una idea que siempre manejamos y que nos preocupa, ¿no? Esta fragilidad en nuestros pacientes crónicos complejos que a veces tienen una larga sobrevida y bueno, tenemos que ver que esa calidad de vida sea la mejor posible. Bien, muchas gracias, Fer, una gran referente igual de los cuidados paliativos pediátricos, más allá de su presentación. Bien, voy a seguir un poco con el chat, estamos bien de tiempo. La doctora María Laura Daoud los felicita y les agradece traer el tema, dice excelente, esta evaluación resulta indispensable para la toma de decisiones en nuestros pacientes, no solo oncológicos, sino con otras enfermedades crónicas avanzadas, además de confirmar la importancia del trabajo en real interdisciplina. Esto no es solo para geriatras o paliativistas, y de recordarnos la necesidad de prevenir y detectar la fragilidad. Y como les decía, lo felicita. No sé, Lau, si querés agregar algo, si compartirles el comentario estamos. Perfecto. Gracias, Lau. Bien, después Betina hace una pregunta si hacen evaluación también ante el diagnóstico presuntivo de enfermedad oncológica
Y aclara, pregunto, porque a veces incluso los procedimientos diagnósticos son mal tolerados por los pacientes. Sí, lo hacemos. Hacemos la evaluación de la fragilidad, o sea, ante la instancia del estudio previo a un diagnóstico de una enfermedad oncológica, para ver qué nivel de fragilidad tiene el paciente previo a ese posible tratamiento. Sí, sí. Aún sin tener diagnóstico. No sé si esa es la pregunta. Bien, perfecto, gracias Mariano. Bueno. Después Claudia Casanova también se presenta, que es cuidadora de pacientes gerontológicos y que le interesa aprender. Gracias Claudia por acompañarnos. Después la doctora Magdalena Cáceres del Hospital Piñero y del Hospital Italiano refiere que le aportó mucho el concepto, que lo va a llevar al equipo, que también lo va a y cuenta que tanto en el Piñero como en el Italiano hay un gran equipo de geriatría para trabajar en conjunto, y les agradece por prender esta luz verde. Gracias, Maggie. Bien. Luego el comité de bioética, en realidad es Cecilia, que es psicóloga de Río Cuarto. Bienvenida Cecilia también, voy ahí como viendo las presentaciones que nos faltaron. Otro comentario es de Patricia, que es psicóloga especialista en psico-oncología y cuidados paliativos. Patricia Ferreira les agradece por la exposición y la temática, por evaluar la fragilidad y la comorbilidad, y prefiere nos permite un abordaje adecuado a cada paciente. Y agrega la importancia de la formación e inclusión de herramientas y del trabajo interdisciplinario, como se mencionaba también, creo que era Laura en el comentario anterior. Después el doctor Silvio Pederiva también lo felicita a Mariano, Agustín y a todo el equipo del Hospital Británico. El tema es sumamente interesante, nos dice. Después Ana Rosso de Red Paliativa pregunta, agradece a la Asociación por el Ateneo y pregunta cómo determinar en qué casos la fragilidad puede ser revertida. Agus, que lo hablo yo, como quieras. No, habla también. ¿Sí? Bueno, el caso de que la fragilidad, en realidad, son esos pacientes que en realidad tienen posibilidades de, al medirlos, mejorar su nivel nutricional principalmente y su nivel funcional, para así de esa manera involucrarlos en actividades físicas, por un lado, principalmente actividades con ejercicios de fuerza progresiva y de resistencia, que son los ejercicios que tienen evidencia que mejoran el reclutamiento de fibras musculares, y una alimentación que permita también, principalmente basada en proteínas y algunas aminoácidos como la lisina y otros específicos que tienen evidencia de que mejoran van a mejorar la masa muscular. Siempre y cuando ese paciente no tenga otra comorbilidad o otras cuestiones que le permitan realizar estas dos intervenciones, que le permitan pasar a lo mejor de un estado de fragilidad a un estado de prefragilidad, a un estado de prefragilidad, a un estado robusto, como Agustín describía al principio, perdón. Bien, gracias Mariano. Voy a seguir un poquito más. Tenemos todavía unos minutos por si les queda alguna pregunta pendiente. Ivana Ferrero agradece a todos por los aportes y expresa que es de suma utilidad en su práctica como geriatra paliativista. Vicky Llanos nos dice también que es importante todos esos aspectos para que sea algo cuidado en todos los sentidos, y les agradece de nuevo por compartir. Bien, después la doctora Gloria Fanny Vega les agradece. Bueno, Fanny también es parte de la Secretaría Académica y estuvo en toda la organización, por supuesto, del Ateneo. Les agradece y nos dice que esta mirada no solo beneficia a los procesos de decisiones del sistema, recursos, sino que alivia el esfuerzo en los equipos ante análisis de casos difíciles. Quería ver si tenía algún otro comentario. No sé si Fanny quiere agregar algo respecto al comentario o hacerles algún otro comentario. Le podemos habilitar quizá el micrófono si está por acá. Bien.
Y después hay agradecimientos a la presentación y al intercambio. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Gonza. Lili, mira, tenés tiempo. Ah, hola, Fanny, perfecto. Perdón, chicos. No, más que nada, sí, volviendo a agradecer a Mariano y al equipo una hermosa bibliografía, un hermoso recurso. Muchas gracias. La pregunta es si ustedes en el servicio estaban registrando pacientes, están empezando a trabajar sobre más que nada, un trabajo científico en función del registro y la modalidad en que van tomando las decisiones como equipo. Deberíamos. Me encantaría decirte que sí, que tenemos una base de datos extensa, pero lejos estamos. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de las elecciones que uno toma cuando se está tan cerca del burnout a nivel y cantidades de pacientes, ¿no? Entendemos que sería algo muy importante. De hecho, el año pasado lo quisimos hacer para presentar en el Congreso. Empezamos, quedó a mitad de camino. Este año lo quisimos retomar, pero bueno, sí, tenemos muchos pacientes, pero poco registro, lamentablemente. Hay evidencia vasta, digamos, en esto en el mundo, no hay experiencias argentinas hechas en esto, o sea que capaz nosotros no podemos reclutar tantos pacientes, pero sí podría surgir algo entre varias instituciones y podría ser bueno, la verdad, porque ahí mencionaba el Hospital Italiano. El Hospital Italiano tiene las soluciones GRIP, que es un poco, fueron pioneros en hacer esto en Argentina, y bueno, pero sería bueno desde la mirada nuestra de paliativos, ¿no? Porque se recaban otros datos muy importantes de necesidades, por ejemplo, necesidades espirituales que no surgen en la versión geriátrica integral concebida normalmente o como uno la aprende en el posgrado de geriatría, ¿no? Son cosas más propias nuestras, ¿no? Y lo que pasa también es que cuando la versión geriátrica integral se hace en el contexto de un consultorio de evaluación de fragilidad, hay muchos pacientes que se pierden. Es una foto de un paciente antes de hacer un tratamiento, que después no tiene el seguimiento por ese profesional que lo midió. Se transforma como una especie de técnico especialista, científico en medir fragilidad, que como si fuese un estudio complementario, como transformar la evaluación de fragilidad en una tomografía o en un informe de un ecocardiograma. O sea, es lo que me parece que tendríamos que evitar, ¿no? Y es muy difícil continuar el seguimiento de tantos pacientes que uno evalúa, la verdad. Sí. Me parece, Fanny, que pierde el sentido profundo, ¿no es cierto?, que está ahí complementando un poco lo que dice usted, en la evaluación de la fragilidad, propiamente dicha, teniendo solamente en cuenta como una herramienta, sin poder abarcar el impacto multidimensional, pierde su función, me parece. Es muy importante la evaluación de las otras cuestiones que también generan impacto, porque hay también fragilidad social, hay fragilidad por pérdida de red de cuidados. Entonces, me parece importante evaluar Incluso totalmente. en eso, Mariano, sí, incluso en eso, Mariano, lo primero que se me ocurre es pensar en también los aspectos culturales que hacen a cómo impacta en la fragilidad también, ¿no? Pensando por ahí más en el interior, en otra población, como tantas cosas, tantos otros factores pueden impactar ahí también. Sí, totalmente, totalmente. La fragilidad es longitudinal del paciente. Hacer la evaluación, y coincido plenamente, Mariano, como el consultorio de fragilidad, un corte transversal, es una segmentación más de la medicina. La fragilidad es algo que tiene que estar incluido en la praxis de todos y cada uno de los profesionales que atendemos salud. O sea, tenemos que meternos la semillita de evaluar la multidimensión de la persona, no ser expertos evaluadores de fragilidad, sí tener esa visión. Por eso que a lo mejor en geriatría se puede llamar fragilidad. Sí. Nosotros los paliativistas lo llamamos atención paliativa. Creo que es esta cosa longitudinal. Sí, longitudinal e integral. Integral y longitudinal, tal cual, en el proceso de salud-enfermedad,
porque esta fragilidad este estado, como decía Agustín, como está publicado, va cambiando, es cambiante, es dinámico. Entonces, lo que hoy era, mañana no lo es. Y así sucesivamente. Entonces, esto se va conversando dinámicamente con el equipo, con la familia, con el paciente. Y va tomando decisiones de manera ajustada a una realidad determinada en el paso del tiempo. Y me pregunto, tal vez es una pregunta retórica, ¿por qué tenemos que evaluar fragilidad cuando aparece un diagnóstico especial o específico? Porque la fragilidad es algo que debería estar incluido en la evaluación de los pacientes en virtud de el curso de vida o la etapa vital o las condiciones preexistentes. Sí. No se tiene que esperar al diagnóstico de cáncer pero bueno, nada. Lo sigo felicitando, pero... No, en geriatría, Liliana, en geriatría, vos fíjate, si vos vas y consultás a Marcelo Shapira o a Benchimol allá, perfecto, si vos consultás a los chicos, ellos, yo de alguna manera aprendí de ellos, o sea, ellos miden fragilidad por ser geriatras, miden fragilidad porque su población, ¿está bien?, puede estar frágil. Es una posibilidad el estar, porque son gente envejecida. Entonces, la fragilidad está asociada a el envejecimiento propiamente dicho. Más si sos un muy, muy viejo, un very, very old. Perfecto, hay más posibilidad porque el sistema va envejeciéndose a medida que la edad cronológica aumenta. Entonces, ellos lo tienen como una herramienta interna propia en la formación del geriatra. Nosotros la estamos incluyendo en estos pacientes geriátricos que a lo mejor se los va a agredir, se va a agredir el sistema. Esos pacientes que, como decía Agustín, vienen caminando con un discurso, mañana hago quimioterapia, me van a operar, doctor, y uno mire y dice, ay, este señor me parece que no se va a poder operar. Entonces uno evalúa, informa y después lleva esta información a los médicos, ¿no es cierto? Entonces, informando lo que uno recabó en esta evaluación, ¿no es cierto? Pero en oncología se evalúa ante esta instancia, ante la posibilidad de un posible estresor, como una de las primeras fotos del Ateneo, que pueda llegar a vulnerar ese equilibrio inestable en el que viene el paciente. La cáscara está intacta, pero si uno bucea, hay seguramente criterios de fragilidad que uno levanta con esta evaluación geriátrica integral. Bien, gracias Mariano, Lili, Agustín. Voy a leer unos últimos comentarios, una última pregunta, porque nos están quedando los últimos 5 minutos de Ateneo. Iván Acuña agrega, creo, Mariano, lo que estabas diciendo ahora lo último, como parte de una prevención cuaternaria. Después Fer Marchetti nos dice, se ve que estuvo ahí como haciendo contactos, porque dice que Ruth coincide, la doctora Ruth Kiman coincide en que no tenemos por el momento escalas concretas para la fragilidad en pediatría, que sí miden y trabajan con la noción de pacientes crónicos complejos y de complejidad. Después hay algunas felicitaciones de Guillermo Mamana, del doctor Guillermo Mamana, también un amigo de la asociación. Gracias. Después Silvana Castaño también los felicita, les agradece, les manda saludos, dice que los recuerda de una sala que compartieron, que es una sala con nombre en inglés. A esta hora, ya muchos saben que soy pampeano, no me animaría a pronunciar en inglés terminando el Ateneo, venimos muy bien, pero ustedes la ubican, así que saben de qué sala habla, les manda saludos. Bien, menos con el equipo del británico acá, o sea, no podría pasar tanta vergüenza. Entonces, después sí había algún comentario más y pregunta. Voy a ir primero a los comentarios. Ailong nos dice que para rastrear fragilidad, uno de los inconvenientes son los tiempos en el consultorio entre paciente y paciente, y que otra cuestión importante es la disponibilidad de equipos para hacer rehabilitación neurocognitiva o de movimiento. No sé si a eso quieren hacer algún comentario breve. Sí, el gran problema con la kinesiología en fragilidad es que no hay
hay ejercicios puntuales, que los que hablaba Mariano hace un tiempo, que tienen evidencia fuerte de que ayudan al tratamiento de la sarcopenia, que es parte del síndrome de fragilidad en gran parte de los pacientes. Y eso es un gran problema, o sea, kinesiología adaptada al adulto mayor es una gran necesidad en Argentina, capaz en otras áreas de cirugía con mayor desarrollo, es más posible. Nosotros no tenemos kinesiólogos expertos en esto. Lo que mejor uno puede mejorar en pacientes frágiles es justamente el desempeño motor. Eso es, la relación neurocognitiva no está asociada a disminución de los eventos mayores vinculados a la fragilidad en los pacientes. ¿Saben? O sea, enlentecen una de las aristas de deterioro, que es el deterioro cognitivo, que es parte en algunos pacientes del síndrome de fragilidad. Por un paciente puede ser frágil y cognitivamente normal, o sea, puede estar lúcido y puede ser frágil, ¿no? En el fenotipo de fragilidad Fried está este paciente con el enlentecimiento de la marcha, pérdida de peso, astenia. Pero sí, es un gran problema, porque uno a veces mire y cuando interviene, la intervención que uno hace no está basada en evidencia, porque el trabajo dice kinesiología, pero no es la kinesiología que hace en el domicilio, por más buena predisposición que tenga el kinesiólogo que lo va a ver, o el kinesiólogo del equipo. Requieren un abordaje especial que lamentablemente muchas veces no tenemos disponible. Por suerte, la cuestión nutricional en el hospital, nosotros tenemos un equipo específico que hace soporte nutricional para asesorarlos, para suplementarlos de la manera que hay que hacerlo, una vez que uno encuentra riesgo de sarcopenia o sarcopenia manifiesta, sea leve o severa. Pero es un gran desafío el tratamiento de lo que uno mide. Bien, chicos, antes de agradecerles, hay una última pregunta también, súper respuesta breve. Pregunta a la doctora Gabriela de Buren si han podido medir ya el impacto de la evaluación en la incidencia de toxicidad. No, nosotros en particular no, porque no hicimos un trabajo, eso que hablábamos hace un tiempo, como siempre nos miramos y decimos, ¿cuándo vamos a medir esto? En los trabajos sí, hay un montón de trabajos en oncología que se pueden citar, que miden esto, un trabajo reciente que tuvo evidencia un poco contradictoria, pero en su gran mayoría todos estos scores están validados en base a la prevención, digamos, o a la aparición de toxicidad en pacientes con scores elevados de fragilidad. O sea que evidencia hay. Nosotros en la práctica es difícil de ver esto, porque uno está viendo la ausencia de toxicidad, entonces es difícil de medirlo de forma subjetiva, porque uno no puede saber cómo le hubiese ido a ese adulto mayor si le hubiésemos dado el esquema de primera línea indicado para esa enfermedad. Yo sé que ahora está bien, pero yo no sé si hubiese estado mal, ¿entiendes? Me baso en lo que la radiografía dice. Bien, muy bien. Como les decía, chicos, hay agradecimientos. Está Miriam Franzosi también, otra amiga de la asociación, alguien que trabaja mucho por la asociación, agradeciéndoles y planteando lo interesante de la exposición, y la doctora Sofía Bunge, también de la Secretaría Académica y presidenta del futuro Congreso, los felicita y les agradece. Antes de pasar a los avisos parroquiales para todos, agradecerles una vez más, Mariano, Agustín, como representantes del programa de cronicidad avanzada y cuidados paliativos del Servicio de Clínica Médica del Hospital Británico, por el Ateneo de hoy, por el intercambio. Nos están terminando los minutos, de hecho, de todo el intercambio que se generó. Agradecerles una vez más por el trabajo. Bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias a todos ustedes, gracias por habernos permitido conversar con ustedes nuestro trabajo, este tema, nuestro trabajo diario, el esfuerzo que todo esto significa, y bueno, nada, y saber que estamos haciendo esto. A lo mejor si hubiese otra gente interesada, quizás podemos sumar los esfuerzos y quizás lograr números, ¿no es cierto?, resultados, porque la verdad que estamos muy tapados de trabajo y todavía no tenemos números propios. Lo que decía Agustín, lo que sabemos, lo sabemos de la bibliografía internacional. Así que muchas gracias a la asociación, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias a la gente que nos ayudó a armar el Ateneo, a la gente, a los técnicos, y a Sofía y a toda la gente que está ahí atrás. Muchas gracias. Y a todos los que están del otro lado por compartir este tema con nosotros.
Muchas gracias, chicos, una vez más. Y ahora sí, no se vayan, que tengo unos avisos, como siempre, para compartirles de las próximas actividades, para que vayan marcando en agenda. Lo más importante es que siguen abiertas las inscripciones a precios promocionales para el 11º Congreso Argentino de Cuidados Paliativos, que como saben se va a hacer en la ciudad de Córdoba del 1 al 4 de noviembre. Aprovechen los descuentos para socios y no socios. Tengan presente también que entramos en los últimos días de plazo para la presentación de trabajos libres orales para el Congreso. En principio, como saben, la fecha límite es el 1 de julio, que es ya este fin de semana. Estamos evaluando quizá extenderla, posiblemente la extendamos, pero en la medida de lo posible vayan enviando sus presentaciones. Como saben, hay más información en el micrositio del Congreso, en las redes de la asociación. Avisarles también que el próximo Ateneo Interinstitucional es el día miércoles 26 de julio a las 18 horas, muerte y duelo en el equipo de salud, donde disertará el equipo de cuidados paliativos del Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche, de la provincia de Río Negro, por supuesto. Como siempre, más información en nuestra web y nuestras redes. Tengan presente también que en julio va a estar el Ateneo de Enfermería, el 4º Ateneo de Enfermería, que lo organiza la comisión de esa disciplina. La revisión bibliográfica como herramienta de aprendizaje lo va a presentar un equipo docente en la Universidad de San Juan. Y ya ir también anticipándonos, y especialmente para los psicólogos, los profesionales de salud mental o aquellos que estén interesados en aprender un poco más, invitarlos el 25 de agosto de 10 a 18 horas, desde la Comisión de Psicología de la Asociación los invitamos, vamos a presentar la jornada de Psicología Paliativa y Salud Mental, se va a realizar en la Universidad de Salud, en Capital Federal. También con descuento, por supuesto, para socios. En nuestras redes toda la información, y como siempre invitarlos a sumarse a la asociación, a asociarse, a ponerse al día con la cuota y a acompañarnos en las futuras actividades. Muchas gracias. Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco, con él siempre con él, y yo estoy harto, no me siento bien con el papel de un santo, esto es así, de cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo. Y mira qué ironía, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida, el único que te ama.